el misterio detrás de la historia de Abraham intercede por Sodoma. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado Bajo los encinares de la eternidad. Los tres hombres, de aspecto sublime y sereno, se levantaron de su descanso bajo los antiguos encinares de Mamré. Las ramas crujieron suavemente sobre sus cabezas como si la creación entera los saludara. El sol, ya declinando, pintaba sus siluetas con un resplandor dorado que no parecía de este mundo. Abraham los acompañó en silencio. Cada paso que daba junto a ellos era una oración sin palabras. No preguntó a dónde iban. No necesitaba saberlo. Su espíritu lo intuía. Iban hacia el juicio. Al llegar a la cima de una pequeña colina, sus ojos alcanzaron el horizonte lejano, allí donde la tierra comenzaba a temblar con los ecos invisibles del pecado. El valle de Sodoma, hermoso a la vista, pero herido en el alma. Entonces, uno de ellos, el que hablaba con la voz de quien ha contemplado los cimientos del mundo, se detuvo. Sus ojos parecían atravesar el tiempo. Preguntó con un susurro que estremeció la atmósfera: ¿ocultaré a Abraham lo que estoy a punto de hacer? Y de pronto, el viento cesó. Los pájaros guardaron silencio. Las hojas colgaban inmóviles como testigos de un momento sagrado. Era como si el cielo mismo hubiese suspendido su respiración, como si los ángeles se asomaran al borde de la eternidad esperando la decisión del Altísimo. Entonces, el Eterno habló y dijo con una gravedad que no pesaba, sino que revelaba: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grave, y su pecado tan perverso, que descenderé a ver si sus acciones coinciden con el clamor que ha llegado hasta mí. Si no, lo sabré. La palabra descenderé no era literal, sino que era celestial, un lenguaje del amor divino. No era que él ignorara lo que ocurría, sino que en su justicia perfecta se inclinaba hacia el hombre para hacerlo partícipe del juicio, para mostrarse no solo como juez, sino como padre que razona, que mira, que escucha. La pregunta clave es: ¿por qué Dios descendería a ver si el clamor era real? ¿O acaso no lo sabe todo? Siendo la respuesta que Dios es omnisciente, pero también es justo y compasivo. Él desciende no por ignorancia, sino por ejemplo, porque no quiere condenar sin primero hacer visible su misericordia. En Salmo 11, versículo 7 dice: porque el Señor es justo y llama la justicia, los íntegros verán su rostro. En Ezequiel 18, versículo 23 y en 2 de Pedro 3:9, dice: Él no se complace en la muerte de los malvados, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no actúa a ciegas ni con frialdad celestial. Él desciende, se involucra, escucha el clamor de los oprimidos y aún da lugar a la intercesión, incluso cuando todo parece sentenciado. Porque así es el corazón del Creador, firme como el juicio y tierno como el susurro que lo precede. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado El valor de un solo justo, los dos varones, envueltos en un resplandor sutil, siguieron su camino hacia Sodoma. Sus pasos no hacían ruido. Era como si la tierra no se atreviera a crujir bajo ellos. Pero Abraham no se movió. Permaneció firme, de pie ante el Señor, no frente a una sombra, ni a una figura cualquiera, sino ante aquel cuya gloria no podía ser contenida por cielo alguno. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su espíritu ardía. No era rebeldía, era compasión encendida. El silencio entre ambos era más intenso que cualquier trueno, como si el universo entero se hubiera convertido en un altar. Entonces la voz de Abraham se abrió paso con respeto y fuego. ¿De veras destruirás al justo junto con el malvado? Su pregunta no fue una acusación, sino un lamento hecho palabra.
¿Qué tal si hay 50 justos en la ciudad? ¿La destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50? Hubo un instante de eternidad y el cielo no respondió con truenos, rayos ni terremotos. Respondió con algo más raro y precioso. Paciencia, dijo el Eterno, con una calma que contenía siglos de misericordia. Si encuentro 50 justos en Sodoma, no destruiré la ciudad por consideración a ellos. Abraham tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, pero no se detuvo. Sabía que no había muchos justos en aquella ciudad. Lo intuía, pero también sabía que cada justo valía una ciudad entera. Y así continuó escalando su súplica hacia el abismo de lo imposible. ¿Y si hay 45? No la destruiré. ¿Y si son 40? No lo haré. ¿30? Tampoco. ¿20? No. ¿Y si hay tan solo 10? Silencio. El mundo parecía contener la respiración y entonces otra vez la voz que hace temblar a las galaxias respondió con ternura. Por esos 10 no la destruiré. No había reproche, no había apuro en la voz divina. Había algo más profundo que la lógica. Una apertura al diálogo con un hombre que se atrevió a interceder por los que nunca lo harían por él. La pregunta clave es, ¿cómo se atrevió Abraham a hablar así con Dios y no fue arrogante al insistir una y otra vez? No fue arrogancia, sino que fue amor en su forma más pura. Fue la pasión de un amigo de Dios que no rogaba por sí mismo, sino por otros, incluso por los injustos, incluso por los que no lo merecían. Encontramos en Santiago 4:8, que dice, «Ahora bien, acércate a Dios y Él se acercará a ti». Y en Salmo 34:17, que dice, «Los justos claman y el Señor los oye, los rescata de todas sus dificultades». Entonces, Abraham no exigía, Abraham intercedía. Como una sombra entre la justicia que baja y la misericordia que sube, su voz no era fuerte, era humilde. Pero esa humildad tenía más poder que 1000 ejércitos, porque cuando uno separa entre Dios y el juicio, no hay negociación, hay compasión. Finalmente, en el último capítulo llamado, Cuando el intercesor vuelve solo, y cuando el diálogo entre el cielo y la tierra llegó a su fin, el Señor, envuelto en majestad invisible, siguió su camino. No hubo relámpagos, no hubo señales estruendosas, solo la dignidad de un Dios que había escuchado hasta el último suspiro de un hombre justo. Abraham permaneció quieto unos segundos más. Miró hacia donde el Señor se alejó. Luego giró y regresó a su carpa, solo, pero no era el mismo hombre que había salido bajo los encinares esa tarde. Volvía con los hombros pesados de gloria y polvo. Volvía con las manos vacías y el alma llena. Volvía sin haber salvado la ciudad, pero habiendo preservado algo aún más eterno, el rostro de Dios vuelto hacia el clamor del justo. Ya no era solo Abraham, el patriarca, ni el que recibió promesas. Ahora era el que intercedió por los que no oraban, el que se atrevió a hablar con el Eterno, como un hijo habla con su padre, el que no exigió respuestas, sino que ofreció compasión. Y aunque Sodoma no fue salvada, la fe fue sellada. Dios no halló ni 10, pero halló a uno que entendió el corazón del Padre. La pregunta clave es, ¿valió la pena orar si al final la ciudad fue destruida? ¿Y no fue en vano tanta súplica? La respuesta es no, no fue en vano, porque en el reino de Dios la oración no siempre cambia los hechos, pero siempre cambia al orante. Lo eterno no siempre se mide por los resultados, sino por la obediencia. La súplica de Abraham no detuvo el juicio, pero reveló un rostro de Dios que solo los amigos llegan a conocer. Como dice en Santiago 5, versículo 16 que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y en Ezequiel 22, versículo 30, cuando dice, busqué a alguien que se interpusiera entre el pueblo y yo, pero no encontré a nadie. En Mamre,
Dios sí encontró a alguien, no un perfecto, sino un valiente, un intercesor. Y desde ese momento, la historia del mundo ya no sería contada solo con ciudades, sino con clamores, porque la voz de uno puede pesar más que la corrupción de miles, cuando esa voz es escuchada en el cielo. La reflexión final de esta historia llamada Cuando uno clama, el cielo escucha. ¿Qué aprendemos de esta historia? Aprendemos que Dios escucha. Escucha aun cuando la tierra parece sorda al bien. Escucha incluso cuando el pecado ha levantado muros y cuando los justos parecen estar en minoría. Aprendemos que el juicio de Dios no es impulsivo, sino deliberado. Que su justicia es perfecta, pero su corazón sigue buscando razones para mostrar misericordia. Aprendemos que un solo justo puede marcar la diferencia. Uno solo, con rodillas dobladas y un corazón encendido por la compasión, puede detener el cielo, aunque no siempre detenga la catástrofe. Porque en esta historia, Abraham no salvó una ciudad, pero sí encendió un modelo eterno: el intercesor, el que se atreve a hablar cuando otros callan, el que no pide para sí, sino para los perdidos, el que se para en la brecha, aunque sepa que el fuego podría venir igual. Y lo más profundo de todo, aprendemos que la oración no es para cambiar a Dios, es para que nosotros seamos transformados a su imagen, porque cada palabra que Abraham pronunció no lo hacía más sabio, sino más parecido al corazón de aquel que no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, como dice en 2 de Pedro 3, versículo 9, y en Génesis 18, versículo 33, cuando dice: «Y Abraham volvió a su carpa». Sí, pero volvió transformado. Ya no era solo el hombre de promesas, ahora era el hombre que entendió el peso del juicio y el poder de la misericordia. Volvió con la certeza de que Dios busca voces entre la multitud, almas que no solo crean, sino que intercedan. Y hoy, el mundo sigue siendo un Sodoma moderno, pero también sigue habiendo Abrahames que claman. La pregunta es, ¿serás tú uno de ellos? Tú decides. La paz sea contigo. No olvides suscribirte para más videos.